yo veía leer a mi mamá, entonces yo también buscaba leer los libros que había en la casa. Y así justamente fue como descubrí, pues, cuando tendría 12, 14 años, los libros de José Revueltas. Pues también un poco por llevar la contra decía, pues a mí me gusta el apando, ¿no? Pero la obra de Revueltas es muy eminente como cuentista y como narrador. Revueltas era un personaje muy atractivo porque estaba asociado en mi generación con la defensa de lo que entonces se consideraban las mejores causas democráticas. Es una figura icónica de la izquierda, de la generación del 68, un destacadísimo militante del Partido Comunista y uno de los críticos más duros de lo que fue el estalinismo. O sea, hay que recordar que José Revueltas no solo, bueno, siempre participó en el Partido Comunista. José Revueltas era un escritor, pues, identificado con la izquierda. El caso de Revueltas es significativo en la historia del México moderno porque tú sabes que él era un radical de izquierda, pero de los más radicales, ¿no? Que incluso su experiencia personal siempre a favor del Partido Comunista, militante en diversos, apoyador de los movimientos, del movimiento ferrocarrilero. Bueno, es el México de la represión, pero además en Revueltas está presente, tiene otras novelas, otras páginas sobre mundo carcelario. José Revueltas nació en el estado de Durango. Fue novelista, cuentista, periodista, dramaturgo, argumentista y guionista, así como ensayista cinematográfico y político. Estaba asociado también con la historia de un partido que había estado en la clandestinidad, que había estado perseguido, que había estado lleno de dogmas. Tras él pesaba la leyenda de que había pasado la mitad de su vida en cárceles. Desde jovencito, desde los 15 años, conoce la correccional. José Revueltas. El sufrimiento introyectado. Digamos que eso ya es mucho de lo que es la obra de Revueltas también, ¿no? Por ejemplo, otra obra dedicada de José Revueltas al tema del encarcelamiento, pues Los muros de agua. Debido a sus ideas políticas, es llevado a la prisión de las Islas Marías. Y justamente la experiencia de las Islas Marías le da pauta para su primera novela, que es Los muros de agua. Estuvo en prisión muchas veces por su activismo político. Aún era menor de edad cuando lo enviaron por primera vez a la cárcel de máxima seguridad, las Islas Marías. Que recordemos que el primer encarcelamiento de José Revueltas fue en lo que ahora se conoce como las Islas Marías. Entonces esta idea de los muros de agua, ¿no? Nada más el título es de lo más interesante. Muros de agua se refiere a su estancia en las Islas Marías. No necesitaba paredes, ¿sí? Los muros eran la condición de isla de las Islas Marías. Un hombre de la generación de Octavio Paz, que fue íntimo amigo mío, colega, camarada, de actividades siniestramente políticas y después literarias, que era un hombre nacido exactamente en la generación de Octavio Paz, de Efraín Huerta, de Cortázar, en 1914. Su pluma radical de izquierda se sumó al grupo de escritores que redactaba textos de divulgación sobre la 19ª Olimpiada, la historia y cultura de México. La experiencia de la cárcel se vuelve a repetir entonces tanto en la vida como en la literatura de Revueltas en otras ocasiones, culminando esto con la última cárcel de José Revueltas, que es Lecumberri, el famoso Palacio Negro de Lecumberri. Recordemos que Revueltas se vinculó al movimiento estudiantil de 68 y que fue considerado como uno de los intelectuales o de los líderes de este movimiento, y por ese motivo fue encarcelado. Ustedes sacan estas obras y bueno, Lecumberri es una de las obras maestras, digamos,
de las obras físicamente del Porfiriato, ¿no? Que en 1910 tienen además su apogeo. Esta última experiencia de la cárcel, ahí en Lecumberri, le da la escenografía, la atmósfera para poder escribir El Apando, que es un texto que transcurre todo él, desde la primera línea hasta la última, adentro, en el encierro. O sea que la experiencia carcelaria es una de las temáticas presentes en toda la obra de Revueltas y creo que culmina de una manera espléndida en El Apando. El Apando. Curiosamente, recuperando esta idea de que es Lecumberri, la obra de él, Porfiriato, que estamos en 1910, ahora estamos en 2010 recuperando esa historia, viene que ni mandado al caso para recuperar esta historia tanto de Lecumberri, pero de lo que pasa al interior en El Apando. Revueltas tenía preocupaciones teóricas muy amplias, o sea, era un gran lector de los textos marxistas y él mismo era de alguna manera un teórico del marxismo. Fue encarcelado en varias ocasiones, me voy a referir al caso de El Apando, pero también publicó un libro muy importante que se llama Los Errores, que es un libro muy duro con respecto al estalinismo, y pues su famoso ensayo sobre un proletariado sin cabeza, que es una crítica pues muy fuerte a lo que era la dirección del Partido Comunista. Regresaba de todos esos mundos para inculcar en los jóvenes ideas tremendas y subversivas. Era un autor muy extraño porque en muchos sectores estaba satanizado, en otros causaba fervor y admiración, pero un autor que leíamos poco, a pesar de que en los 40 había iniciado una obra absolutamente deslumbrante, ¿no? A muchos también un poco por lo fuerte, lo crudo de la obra, que siempre hay gente de esas, ¿no? En todo el mundo, pues también un poco por llevar la contra, decía, pues a mí me gusta El Apando, ¿no? Oye, es que José Revueltas, me pongo de pie. Sí, es que es un súper escritor. Y es un súper escritor no por la prosa. ¿Qué te quiero decir? Su prosa es muy poderosa. Pero si te echas un estudio así de redacción, vas a ver que no todas las oraciones tienen sujeto, verbo y predicado perfectamente. O sea, lo que te quiero decir es que no es... Tiene una prosa poderosa, pero no es un preciosista del lenguaje. El texto dramático que escribió Revueltas durante su última prisión en Lecumberri, ¿no? Donde lo visitamos muchos de sus amigos y discípulos. Un hombre extraordinariamente, como decía Cortázar de Lezama Lima, irregular, pero también brillantísimo y deslumbrante. El Apando. José Revueltas. El Apando fue un libro muy, muy importante que expresa las condiciones de castigo en Lecumberri, en particular, pues con los presos políticos y algunos de los presos comunes. Ese era precisamente El Apando. El simple hecho del lugar, ¿no? Y luego, pues, las vivencias. No sé, como que al leerlo, me imaginaba así si yo estuviera pasando por lo mismo y decía, ay, no. El mismo Revueltas, tú sabes que como consecuencia del movimiento del 68 terminó en este Palacio Negro, que era Palacio Lecumberri, pero se le llamaba el Palacio Negro por las condiciones tan miserables de vida que les daban a los presos, donde estaban en estas crujías vigilados totalmente, que metían así a decenas en una celda donde no tenían oportunidad, bueno, ni de lo más elemental, ¿no? Para llevar una vida digna. Y él mismo tiene su experiencia en Lecumberri, la recrea en El Apando, que El Apando es el lugar donde castigaban precisamente a los presos. Es muy dramático, ¿no? Está como bien loco que
que esta convivencia entre personajes de engaños, traición, así como que ver quién gana, ¿no? Es como estar jugando con los demás, es como si jugaras ajedrez, ¿no? Ellos son tus piezas y tú tienes que jugarlas como a ti te convenga. Era el relato de estos presos que vivían prácticamente como animales en el Palacio de Lecumberri, despojados ya de todos los valores, de toda idea del mundo exterior y aferrados a un instinto de supervivencia que los volvía los seres más temibles y terribles que podrían existir en el planeta. Pero el mundo que está contando, Dios mío, porque duele cuando la lees y duele después de leerla, pero te dice las cosas que yo no podría ver, afortunadamente, de primera mano. Pues porque en realidad eso igual ahorita pasa me supongo, en muchos otros lugares. Entonces, igual no es tan disparatado que haya sido una situación así, que alguien haya contado ahí su historia. Me supongo que ha de ser un ambiente muy duro. Yo no sé si yo lo aguantaría, la verdad, ha de ser muy súper denso, ¿no? Súper pesado, es como mucha presión. Las reflexiones de los presos sobre lo que era el apando. O sea, esa introyección en la dimensión subjetiva. Como buscando otra opción y darse cuenta de que no tienen otra opción, de que pues solamente tienen esa. Pues al principio así como que un interés así común de seguir leyendo la obra cada vez y por dentro así mío, mi carácter, así como un poco así como de soledad y a la vez como de diversión. Soledad en saber que estaba en la cárcel y diversión porque así al saber que le llevaba cosas. Me intrigó mucho, así luego empecé a leer y fue así como wow, y luego pues me dio más curiosidad y quise saber, ¿no? Pues ¿por qué está escribiendo revueltas así, ¿no? Entonces investigué que él incluso, ¿no? Estuvo preso. Justamente la reflexión que él está haciendo en el apando es una reflexión muy amplia, puesto que involucra el ámbito social. Y así nos lo relata, como si de verdad lo vivieras, de verdad te proyecta dentro de esa situación y eso es algo está chidísimo. Y lo hace de manera magistral, ¿no? Y ahora, bueno, para las generaciones modernas, para los jóvenes, enterarse de que, aguas, ¿ustedes creen que ahorita está mala situación o que las cárceles son malas o que la gente está corrompida? No, o sea, véanse que también en un momento dado, en los 60, fue un momento muy sensible para el país, para México en particular, y lo estamos viendo reflejado desde entonces en este tipo de escritura donde es no un mensaje, sino una denuncia de lo que está sucediendo al interior de las cárceles en México, en este caso de la máxima prisión nacional. El apando. Lo primero es el escalofrío que entra, el imaginar el Palacio de Lecumberri, portarse mal y llegar a dar, portarse mal de acuerdo al esquema y llegar a dar al apando. ¡Qué horror! ¡Qué terror! El trama que ese personaje realiza dentro de la cárcel. El libro sí te recrea un momento específico en el Palacio Negro, en donde se viven todas estas situaciones terribles, ¿no? Con una sexualidad muy violenta, con homosexualidad, con corrupción, con drogadicción, que claro, es un México en ese momento donde no hay posibilidades de expresarte y si te expresas, te meten a la cárcel. Y según los conceptos que él tenía, estamos en una arquitectura enajenada que nos constriñe, que nos hace presos, que nos quita la libertad. Claro, esto se presta a una reflexión muy amplia sobre qué es la ciudad en la civilización contemporánea. Estoy convencido de que vivimos en una época terrible para la letra impresa, que vivimos bajo el total imperio de la imagen, que ese imperio de la imagen ha apartado terriblemente el hábito de la lectura, el acceso a la lectura de la gente que habita este país, que en un país de 100 millones las librerías se pueden contar
los dedos, hay estados de la República que tienen una, y entonces cada vez es más difícil que un libro te caiga en las manos, cada vez es más difícil que se dé este cruce del que te hablaba al principio, que te permita entrar a ese laberinto, que encuentres esa llave, ¿no? Yo creo que no había un público, ¿no? Un público lo suficientemente amplio que manejara, diríamos, los parámetros de referencia estéticos que tenía el Apando en el momento que salió el Apando, ¿no? El personaje rebelde se enfrenta a los policías, pero los policías lo van cercando. No basta con las paredes de la cárcel como un cerco para el ser humano, sino que van colocando barrotes sucesivamente que le van quitando la libertad de movimiento hasta que ya no puede tirar golpes. Está totalmente víctima de una geometría enajenada, pues una geometría no al servicio de la libertad, no al servicio de la racionalidad, sino al servicio, digamos, de la domesticación del hombre. Todo esto contado con una prosa misteriosa, con una prosa confusa, con una prosa deslumbrante, con una prosa que iba de un lado a otro, como era todo siempre en revueltas, ¿no? ¿Cómo podemos disponer libremente del tiempo si no disponemos libremente del espacio? Un autor lleno de recovecos y de laberintos, nunca sabías qué ibas a encontrar a la siguiente línea, aunque sí sabías que seguramente lo que ibas a encontrar te iba a sorprender, ¿no? Y más que nada hasta el último me gusta la trama porque se trata de que como que discuten, entonces la otra persona que le lleva provisiones ya como que se pierde la comunicación, se corta y entonces ya no lleva y este personaje crece en la depresión. Yo creo que hay reflexiones muy profundas de Revueltas. No, se escribe la verdad, muy elegantemente. Y como no estoy acostumbrado a esa lectura, entonces así como que me costó trabajo. Pero ya una vez que sí, como que vas agarrando, así, ya lo agarras bien, está chido. Para mí es la obra maestra indiscutida de José Revueltas, vamos. O sea, siempre se dijo que Revueltas podía ser un cuentista perfecto. Y el Apando, en cierto sentido, es un cuento, más que una novela, así en toda la extensión de la palabra. Es un cuento que además culmina toda la historia literaria y personal de José Revueltas. Como fuerte que es. Bueno, a mí me pareció fuerte. Bueno, creo que debe acercarse pensando que la experiencia de la cárcel también puede ser muy formadora, por terrible que sea esa experiencia. Y que eso es lo que está contando Revueltas, porque él la utiliza también como una especie de metáfora y decir, no nos engañemos, todos estamos presos, nos demos cuenta o no, todos estamos adentro de una cárcel y quizás la cárcel es menos terrible que la otra cárcel social en la que nos movemos sin darnos cuenta. El Apando. José Revueltas. Incluso fue llevado al cine. Si no estoy equivocado, fue Felipe Casals, creo, quien dirigió la famosa película El Apando, que ahorita pues ya no nos llama la atención que se puedan llevar a la imagen textos críticos duros con el régimen. En el momento en que se produjo El Apando era una conmoción, era parte de los inicios del proceso de democratización del país. No todo es bonito y este México del milagro mexicano que nos vendían y que muy poca gente se daba realmente cuenta en los 60s de que había como que un México paralelo. No nada más el que iba bien, el del crecimiento, el del milagro, el de una economía más o menos sana, con explosión demográfica alta, pero hay un México paralelo, el que se empieza a descomponer y que en los 60s, bueno, va a alcanzar los niveles del movimiento del 68, pero que tiene sus raíces desde años antes y que además no es un movimiento aislado. También hay que recuperar de que estamos hablando de algo que se da a nivel global en ese momento, bueno, en los principales países de Occidente fundamentalmente. Con Revueltas llegamos a un escritor
prototípico de la segunda mitad del siglo XX en México. O sea, un escritor que ya no confía solamente en sus experiencias ni en sus lecturas, sino que tiene una preocupación muy consciente por la técnica literaria. En general su literatura es dura, ¿no? Es difícil, es cruda, ¿no? Y en la parte de ensayo pues es una reflexión precisamente sobre no tanto sobre la izquierda desde un punto de vista político, que también lo es, sino desde un punto de vista moral, digamos, que es lo que lo singulariza, digamos, como militante de izquierda, ¿no? Antes de Revueltas había mucho costumbrismo o mucho realismo ingenuo. Y con Revueltas llegamos a un realismo donde ya no hay ingenuidad, donde las estructuras narrativas son muy complejas. Entonces me parece muy importante recuperar la figura de José Revueltas como filósofo, como militante, como escritor y como parte del patrimonio cultural de la nación. O sea, filias y fobias aparte, pues en realidad se va dando un proceso de sedimentación, de acumulación cultural, en donde además pues no buscas necesariamente a los escritores por sus ideas políticas, sino por su capacidad de producción estética. Y en eso, pues ni modo que uno solo lea escritores con los que políticamente esté de acuerdo. Los jóvenes tienen que entrar a una literatura dura. Efectivamente, Revueltas es de los primeros escritores que dejó el mundo idílico de la novela de la Revolución, el mundo campesino, y se metió con un mundo urbano, se metió con un mundo proletario, se metió, bueno, en este caso, la cárcel, el apando, un lugar especial en la prisión, castigo particular, en fin, tenemos, esa es parte de la literatura. Yo tuve un amigo que dio un taller de lectura en la cárcel, y les dejó de leer El apando. Y me acuerdo que decía que los presos se volteaban porque no querían mostrarle a mi amigo que estaban llorando mientras estaban leyendo esta novela. El apando es quizá lo opuesto, es la ratificación de las miserias y de los aspectos más sórdidos de la humanidad. No solo que somos capaces de concebir la cárcel y además la perversión de la cárcel, es decir, un sitio ya hecho para castigar que puede, por su propia inercia, volverse un infierno. El concepto lineal de la narración desaparece. Digamos, en El luto humano encontramos una novela que está estructurada de manera fragmentaria y también, desde el punto de vista del tiempo, de una manera circular. Digamos que la novela empieza y termina prácticamente en lo mismo. Eso ya estaba en Los de abajo de Mariano Azuela, pero se desarrolla de una manera, digamos, más existencialista y más moderna con El luto humano de José Revueltas. Es justamente el mismo planteamiento que está en Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿sí? Con Revueltas y con Rulfo ya no es posible ser ingenuos literariamente. La estructura está trabajada con la misma intención y con el mismo cerebro, digamos, que los aspectos del gesto y de la temática. Y la enorme obra de José Revueltas, que es extraordinaria, es para mí pues mucho más importante en otras áreas. Lecumberri, lo que es ahora el Archivo General de la Nación. O sea, cuando uno entre ahí, pues debe tener presente que es un lugar de enorme sufrimiento y de enorme represión política, desde el movimiento ferrocarrilero. ¿Cuántas fotos no tenemos de los presos políticos? Pues desde el movimiento ferrocarrilero, Valentín Campa, Siqueiros estuvo preso ahí, Revueltas y después muchos de los miembros de la generación del 68. La literatura carcelaria siempre ha sido parte de la literatura mundial. Yo recomendaría a quien entrara en la literatura de Revueltas y que se sienta movido y emocionado y que quiera saber más, que complemente esa lectura llegando a los textos reflexivos que también él tiene, digamos, a su aspecto ensayístico, su aspecto teórico. Pues por esto, ¿no? Es decir, es un luchador de izquierda, pues que había sufrido persecución, cárcel. Bueno, el Partido Comunista siempre había estado proscrito o semiproscrito, ¿no? Y se convierte sobre todo en esta figura, digamos, de referencia moral en contra del poder, digamos, en contra del régimen, ¿no? Entender que la insatisfactoria, digamos, régimen democrático que tenemos o las libertades políticas que se han conquistado gracias a mucha gente que pasó por el apando.
yo diría que es el más perfecto de sus textos. Revueltas es un escritor que afortunadamente ha sido rescatado por todas las editoriales en este periodo. Porque también es una cárcel en la que caen muchos adolescentes, muchos jóvenes en que están tratando de independizarse, de dejar de ser lo que han aprendido, dejar de ser lo que la familia les mostró y ellos recrearse a sí mismos, una reingeniería personal. Entonces, ese momento es como dejar salir algo que con torpeza llega a brusquedades, pero también llega a lo más profundo del ser humano. Es un lugar bien difícil donde está contada esa novela, porque es el mundo tremendo, es el mundo de la cárcel y de quienes están ahí, que son personajes tremendos, que tienen una parte decadente, pero que tienen muchísima dignidad humana y que está contado también desde lo que les duele, desde sus pasiones, desde la parte que tienen viva. La escena final, ¿no? Cómo van inmovilizando a los protagonistas, introduciendo varillas a través de la celda hasta que no se pueden mover, ¿no? Esa es una escena tremenda, crudísima, que desde luego debe corresponder a cómo en realidad se detenían los pleitos, digamos, dentro de los penales, pero que en este caso cobra una calidad, digamos, de prisión casi metafísica. La cárcel, con todas las vejaciones que tiene, con todo el trato violento, la agresividad, la corrupción que hay, que se ve en el libro, también ves al escritor aparte de ello. Así vive el adolescente, ¿sí? Metido en sí, pero también como que empieza a salir. Entonces la figura de Revueltas, que además pertenece a una familia fantástica. O sea, el caso de los Revueltas es algo pues pocas veces repetido en la historia cultural de las naciones. Tenemos un gran escritor, un gran ensayista como José, un músico extraordinario como Silvestre y un pintor destacado como Fermín. Y los tres eran hermanos provenientes de qué sería Santiago Papasquiar Durango en el momento en que nacieron los hermanos Revueltas. Yo creo que es algo pendiente de explorar, es un fenómeno realmente fantástico, conmovedor.